Buenas tardes mis chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy en nuestra clase de matemáticas vamos a trabajar la guía número 8, la sesión 1. Veremos un tema llamado los polígonos. ¿De qué se tratará? Vamos a ver. Para iniciar vamos a observar esta imagen. Aquí tenemos un tangram. ¿Si han escuchado hablar de el tangram? ¿Han visto una imagen parecida a esta alguna vez? Bueno, ¿qué les cuento? El tangram es un juego que consta de figuras geométricas en forma de polígonos, por medio de los cuales los podemos juntar, los podemos mover y realizamos diferentes figuras, diferentes esquemas. En este caso, si ustedes se dan cuenta, moviendo las fichas de nuestro tangram, es decir, el que está a la izquierda, hemos armado un cohete. Es la figura que encontramos a la derecha. Entonces, si se dan cuenta, el tangram inicial tiene 7 figuras y en nuestro cohete utilizamos esas mismas 7 figuras. Con el tangram podemos hacer muchísimas cosas, figuras de animales, figuras de objetos, letras. Entonces, si en su casa tienen uno, qué chévere sería que practicaran armando figuras. Nos vamos a ir alistando porque próximamente vamos a hacer este reto. Vamos a trabajar con tangram. Para poder hablar de polígonos tenemos que recordar también qué forman los polígonos, cómo se forman, cuáles son sus características. Y una de ellas es que está formado por líneas. En este caso vamos a recordar lo que vimos el año pasado de rectas, semirrectas y segmentos. Recuerden que las líneas están formadas por puntos que se unen siguiendo una dirección determinada. Es decir, que si unimos varios punticos uno al lado del otro, uno al lado del otro y después los unimos, estamos formando una línea. Existen varias clases de líneas, líneas rectas, líneas curvas, líneas quebradas, líneas mixtas. Pero hoy vamos a hablar de las líneas rectas. Estas a su vez tienen unas divisiones que son recta, semirrecta y segmento. Entonces, ¿qué es una recta? Las rectas son esas líneas que no tienen ni principio ni fin y se pueden ampliar indefinidamente en los dos sentidos. Por eso al dibujar una recta, si la vemos que tiene una flechita en las dos puntas, significa que es infinita. No sabemos dónde termina. Recuerden, tiene que tener flechita en las dos puntas para saber que es una recta, que es infinita. Si hablamos de una semirrecta, decimos que ella sí tiene principio, pero no tiene fin. ¿Cómo la representamos? La podemos representar en una esquinita que quede libre, sin ningún gráfico, es decir, sin ninguna flecha, o puede tener un puntico pegadito. Y en la otra esquina sí va una flecha. Eso significa que esta semirrecta tiene un principio que es donde no encontramos ninguna figura o donde encontramos el puntico, pero que no tiene fin. No tiene fin porque tiene una flecha en la punta. Por eso se llama semirrecta. Y la última es el segmento de recta. Esta es una porción de recta limitada por dos puntos o dos extremos. ¿Y cómo la dibujamos? Pues dibujamos una línea normal que no tenga flechas en ninguna punta. Eso significa que esa es su longitud. Puede ser corta, puede ser larga. A veces las encontramos con un puntico en cada esquina. Por eso se llama segmento, porque conocemos cuál es su principio y cuál es su fin. Para hablar también de polígonos debemos recordar que existen rectas paralelas y perpendiculares. Dos rectas son paralelas si no se cortan por más que se prolonguen, es decir, por más de que se alarguen, una siempre va a estar al lado de la otra, pero nunca se van a encontrar. Cada una va a seguir su caminito. Entonces acá tenemos unos ejemplos. Tenemos las rectas paralelas de color rojo que van de forma horizontal y miren, por más de que las alarguemos, nunca se van a cruzar. Y tenemos las rectas paralelas de color lila que están en forma diagonal, pero también por más de que las alarguemos o las prolonguemos, nunca se van a cruzar. Por eso se llaman paralelas, porque van una al ladito de la otra sin cruzarse. Y hablemos también de las rectas perpendiculares. Esas son las que se cortan y forman 4 ángulos rectos, es decir, que forman una cruz
perfecta. Entonces acá tenemos el ejemplo del azul. Si nosotros midiésemos con un transportador, nos daríamos cuenta que tiene 4 ángulos rectos. El de la izquierda superior, la izquierda inferior, derecha superior y derecha inferior. Recuerden que el ángulo se forma en el centro, ese es el vértice y las rectas se van abriendo. De igual manera, tenemos unas rectas perpendiculares de color verde, esas están trazadas en el suelo. Si las medimos también, si las midiéramos en el suelo, acá por perspectiva la vemos un poquito torcida, pero si se miden, sus ángulos medirían 90 grados. Entonces por eso se llaman perpendiculares, porque se cortan y forman 4 ángulos de 90 grados. Ahora sí podemos hablar de polígonos. Entonces, después de recordar lo que son líneas, lo que son rectas, semirrectas, segmentos, rectas paralelas, rectas perpendiculares, podemos hablar de polígonos. ¿Y qué es un polígono? Pues es la superficie limitada por una línea cerrada. Cerrada quiere decir que se cortan en algún momento con otra línea, se encuentran con otra línea en algún momento. Los polígonos se clasifican según su número de lados. Hay grupos de polígonos, por ejemplo, los triángulos, que tienen 3 lados, pero además de eso, ellos se clasifican en triángulo rectángulo, isósceles, equilátero, bueno, tiene su clasificación. Y también hay un grupo de polígonos que se llama los cuadriláteros, que tienen 4 lados, pero a su vez también se clasifican en paralelos, trapecios, trapezoides. La mayoría de los polígonos está formado por ángulos, excepto la circunferencia, porque ellos no tienen esquinas ni tienen vértices, ¿no? Es una línea curva cerrada. De resto, todos los polígonos están formados por ángulos. Recordemos que un ángulo es la región limitada por 2 semirrectas. El ángulo tiene 2 lados, que son las semirrectas que se trazan, y tiene un vértice, que es el puntico donde se unen o donde se intersectan esas 2 rectas. Ese es el vértice. Los ángulos se clasifican según sus grados en rectos, así como lo tenemos acá, porque su ángulo, su apertura mide 90 grados, en ángulo agudo, porque mide menos de 90 grados, y en ángulo obtuso, porque mide más de 90 grados. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando vamos a trazar polígonos. Acá tenemos la clasificación de los polígonos según sus lados. Solo vamos a trabajar estas 8 categorías, que es la que vamos a manejar. Cuando tienen 3 lados se llaman triángulos, 4 lados cuadrilátero. Miren que acá podemos ver que en los cuadriláteros están rombos, rectángulos, cuadrados y otros más que veremos más adelante. Cuando tiene 5 lados es el pentágono, 6 lados hexágono. Ojo de aquí en adelante la ortografía, cómo se escribe cada uno de estos polígonos. 7 lados heptágono, 8 lados octógono, 9 lados eneágono y 10 lados decágono. Si se dan cuenta que todos están conformados por varios lados, pero a su vez también tienen varios ángulos. Recuerden que el vértice de los ángulos es donde se conectan o se cruzan 2 líneas rectas. Entonces los triángulos también tienen 3 ángulos, porque si se dan cuenta que tiene 3 punticos, son 3 vértices. El decágono entonces tendría 10 ángulos. El pentágono 5, porque tiene 5 punticos o 5 puntas, que es donde se forman los vértices. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de los elementos de un polígono. En este caso vamos a mirar el pentágono. Recuerden que el pentágono tiene 5 lados. ¿Y cuáles son los elementos de todo polígono? Pues son los ángulos, son las regiones que se forman los lados al cortarse. Miren, entonces ahí tenemos que los ángulos son esos aquí. Tenemos el ángulo EAB, es decir, el lado de la E a la A es un lado y de la A a la B es otro lado. Y en esa esquinita del vértice se cortan formando el ángulo. Vamos a recordar que también el vértice son los puntos. ¿Sí se acuerdan qué puntos son? Son los puntos donde se cortan los lados, o sea, las esquinitas. Esos son los vértices, los puntos donde se cortan los lados. Aquí en este caso están señalando con letra mayúscula la B, pero aquí nos damos cuenta que hay 5 vértices, donde está el punto de la A, el punto de la B, el de la C, la D y la E. Eso significa
que así como hay 5 vértices, hay 5 ángulos. Los lados son los segmentos que limitan el polígono, entonces son las líneas. Como acá se están cortando, tienen principio y tienen fin, por eso se llaman segmentos de recta. Ahí les están mostrando un ejemplo. De la letra D a la E hay un segmento de recta. Sabemos dónde inicia y dónde termina. Y algunos elementos del polígono podemos contar las diagonales. Y son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Entonces, si nosotros trazamos por dentro de un polígono las diagonales, nos damos cuenta que también son segmentos de recta. En este caso nos dan el ejemplo, el segmento AC, es decir, que ese segmento de recta inicia en A, en el vértice A, y llega al vértice C, a esos puntos. Pero también hay otras diagonales como la DB, inicia en el vértice D y termina en el vértice B. Y así pueden encontrar muchos más. Bueno, estos son los elementos del polígono, no se olviden. Ángulos, vértices, lados y diagonales. Como les decía antes, los polígonos se clasifican según sus números de lados, pero varios de ellos a su vez tienen subdivisiones. Un ejemplo de ellos son los triángulos y otro los cuadriláteros. Entonces, hoy vamos a ver los cuadriláteros y su clasificación. Entonces, recuerden que un cuadrilátero es un polígono que tiene ¿cuántos lados? Sí, señor, tiene 4 lados. Los polígonos se clasifican en paralelogramos y no paralelogramos. Dentro de los paralelogramos encontramos el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Si se dan cuenta que todos se dibujan de forma diferente, pero todos tienen 4 lados, ¿cierto? Esos son paralelogramos. ¿Por qué? Porque tienen sus lados paralelos de a 2 en 2. Entonces, ya saben, por ejemplo, en el cuadrado, las 2 rectas, las 2 semirrectas o los 2 segmentos de recta con el que está formado el cuadrado son paralelos. Los verticales son paralelos. Ellos pueden subir y subir o bajar y bajar y bajar y nunca se van a cortar. Y los horizontales también son paralelos. Pasa lo mismo con el rectángulo. Con el rombo, 2 de sus diagonales son paralelas y las otras 2 también. Y con el romboide igual. Los segmentos de recta que tienen trazados en forma horizontal se podrán prolongar y nunca se van a juntar. De igual manera, los 2 que están trazados de forma diagonal se prolongan y nunca se van a juntar. Por eso son paralelogramos, porque tienen lados paralelos. Y los no paralelogramos, ahí encontramos el trapecio y el trapezoide. En los trapecios nos damos cuenta que 2 de sus lados son paralelos. Si miramos el dibujo del trapecio, los 2 horizontales son paralelos. Ellos se van a prolongar y nunca se van a unir. Pero los 2 diagonales no lo son. Eso significa que si los llegamos a alargar, van a llegar a un punto en que se van a acortar y van a formar posiblemente un triángulo, porque estas 2 diagonales sí se cortan. Con el trapezoide pasa algo y es que ahí ninguno de sus lados es paralelo. Si se dan cuenta, miren, el horizontal, si lo comparamos con el diagonal de la parte de arriba, en algún punto, si lo seguimos extendiendo o prolongando, se van a cortar. Lo mismo el vertical con el diagonal del lado, también en algún momento se van a cortar. Por eso ellos no pertenecen al grupo de los paralelogramos, pero todos ellos son cuadriláteros. Bueno, ahora vamos a practicar. Vamos a recortar los polígonos que encontramos en nuestro libro de matemáticas en la página 143 y los vamos a clasificar. Si son triángulos, si son cuadriláteros, pentágonos. Bueno, ustedes van a mirar, los clasifican y me van a describir por qué los clasificaron así. ¿A qué grupo pertenecen? Escriben en su cuaderno de matemáticas. Después, en el cuaderno van a escribir 2 ejercicios de estos en donde describan las características de 2 de los polígonos. Ustedes escogen cualquier figura y recuerden que las características de ellos es que tienen que tener ángulos, vértices, ¿sí recuerdan? Lados y ¿qué más? Memoria, 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 diagonales. Muy bien. Entonces van a escoger 2 de esos polígonos
y le van a pegar en el cuaderno, puede ser, o lo van a dibujar en su cuaderno de matemática y le van a marcar cuáles son sus ángulos, cuáles son sus vértices, cuáles son sus diagonales y cuáles son sus lados. Bueno, tengan en cuenta muy bien lo que aprendimos hoy, qué son lados paralelos, perpendiculares, a qué grupo de polígonos pertenecen estas figuras. Pero antes de hacer eso, recuerden que tienen que clasificar todos los que recortaron de la página 143. Y ahora vamos a trabajar el centro 3 de la página 128 a la 133, la huerta de los gigantes. Está muy fácil, ahí vamos a poner en práctica también varias cosas de las que aprendimos hoy. Clasificación de polígonos, formas. Entonces, ánimo, manos a la obra. Cualquier inquietud, con gusto les colaboro. Un abracito, chicos, se cuidan, los quiero mucho. Bye, bye.